a veces la persona que le está preguntando, que está haciendo la entrevista, o no pone mucha atención en las respuestas porque le vuelve y le vuelve a preguntar la misma cosa en distinta forma. El punto es este. El punto es cómo tuvo este musulmán el encuentro con el Señor. Ella no lo preguntó de esa manera, pero esa era la pregunta. Ella le preguntó cómo fue que te volviste cristiano, pero la pregunta era, ¿cómo encontraste al Señor? Esa era la pregunta, pero ella la hizo de otra manera. Entonces él dice que básicamente su intención, por eso fui como comparándolo con Pablo, su intención era comparar el Corán con el Evangelio, para decirle a los cristianos lo ridículo que eran seguir una religión tan tonta. Ese era su objetivo. Pero la persona que le presentó el Evangelio, pues le dijo que antes de leer el Evangelio que leyera detalladamente el Corán y que lo leyera y que lo que le impresionara que lo apuntara. Y luego le dio el Evangelio y para que lo leyera. Y él dice que tuvo un impacto tan grande porque una de las características del musulmán o del Islam, por decir así, es que justamente responder, si me hicieron un daño, pues yo estoy libre de responder a ese daño un poco como la idea antigua de ojo por ojo y diente por diente. Ellos todavía andan en esa historia y por eso es que pasa lo que pasa. Bueno, entonces otro tema también importante, dice él que después de que comparó el Evangelio con el Islam, es el hecho de las castas, decía. Él pertenecía a una casta muy importante, también esa fue otra analogía con Pablo, porque dice que es descendiente de Mahoma, pertenece a esa tribu muy pegadito a él. Bueno, entonces todo esto se dio cuenta de las diferencias y le impactó. Fíjense, aquí viene la primera cosa, el impacto que el Evangelio tiene en su vida. Y entonces él se da cuenta en honestidad que no puede seguir siendo musulmán. Entonces, él dice que ya anteriormente, desde que empezó a leer el Evangelio, él se dio cuenta de la luz que tenía el Evangelio y se dio cuenta. Entonces dice, aunque no me había separado físicamente, en mi corazón yo ya no era musulmán. Fíjense qué cosa más bonita. Yo decía, ¿cómo la conversión empieza desde adentro? No fue prácticamente algo exterior, sino que él ya sabía que no lo era, pero cuando ya lo leyó y ya se introdujo en la persona de Jesús, entonces realmente él ya tenía pues esa expresión externa y hasta el día de hoy él es perseguido porque entonces ya exterioriza que va a ser cristiano, eso no lo acepta un hijo de Mahoma, entonces le dicen a la familia tienen que matarlo, porque si ustedes lo matan van a alabar a Alá. Y entonces dice que por ciertas circunstancias él logra como huir un poco de todo este tema, ha estado preso varias veces, pero de alguna manera logró salir. Y oigan esto, ningún sacerdote dentro de ese ambiente de la Jordania, aunque él ya era cristiano, él no le daban los sacramentos, sobre todo el bautismo. Y él dice, aunque era doloroso para mí, yo entiendo, porque yo era un peligro no solo para mí mismo, sino para la gente, para el mismo sacerdote. O sea, siempre el rechazo a Jesús conlleva un rechazo a la comunidad y entonces el daño de que los maten. A todo esto, pues pasaron 15 años siendo él cristiano sin ni siquiera poder recibir el bautismo. Dice que el día que lo bautizaron, que fue que tuvo que salir realmente prácticamente al exilio, que ya fue en otra, más o menos tal vez en Occidente, porque la entrevista es en España, él fue bautizado, pero aún secretamente, porque ahí también hay musulmanes, y entonces también a los renegados los matan. Entonces dice que lo hizo y él cuando recibió el sacramento dice que él quería gritarle a todo el mundo
lo que estaba pasando, porque acuérdense que están los sacramentos de iniciación y van todos juntos, ¿verdad? Junto con la Eucaristía. Él dice que vivió tal éxtasis que él no la puede explicar con palabras. Y que para él, desde ese, que él pensaba en los 15 años que nunca había recibido el sacramento, él añoraba tanto a esa Eucaristía que él decía, si tan solo una vez en la vida yo pudiera recibirlo, pues eso sería el gran regalo. Y entonces, bueno, dice que pasan esos 15 años, al fin él lo experimenta y desde ese día hasta el día actual, dice él, es una fiesta, es una cosa que yo no puedo explicar lo que es realmente una celebración eucarística. Entonces le preguntan a él, bueno, pero tú sigues siendo un prescripto de la ley, entonces, ¿tienes miedo a morir? Y dice él, es absurdo tener miedo. Yo me puedo morir cayéndome de unas gradas, me puedo morir, puedo amanecer muerto. O sea, la muerte no me la da una prescripción porque me quieren matar. Yo me puedo morir de cualquier manera. Pero el Señor dijo algo que para mí es vital. Tengan miedo a los que le quitan la vida al cuerpo, pero no al espíritu. Y yo todo eso lo iba pensando incluso actualmente en la pandemia, ¿verdad? Cuando la gente aterrorizada porque se va a morir, dice, es que eso no es importante. Y entonces luego le dice, bueno, entonces esa pregunta se la hizo varias veces como porque la niña no entendió muy bien que él no tiene miedo a la muerte. Y eso es lo que hablábamos la vez pasada con Pablo. Pablo no era que fuera temerario, él no le tenía miedo a la muerte porque entendía quién es Jesús. Pero entonces ella le hace otra pregunta y le dice, bueno, y entonces para ti, ¿quién es María y quién es Jesús? Y entonces él contestó, es que el problema de los cristianos, siendo ya él cristiano, el problema de los cristianos, dijo él, es que creen que María es simplemente madre de ellos. Y eso no es cierto, dijo. Ella es madre de la humanidad. Y miren qué frase más linda la que usó. Y cómplice de la redención, cómplice, fíjense, no utilizó la palabra corredentora, cooperador, cómplice. Miren que me gustó tanto y digo yo, y ella es madre de los musulmanes, aunque estos entiendan mal, no conocen a su hijo, y ella es madre de toda la humanidad que no conoce a su hijo y que su deseo es que lo conozca. Bueno, él dio toda una teología de María. Y bueno, y cuando le preguntan, claramente, si dijo así de María, imagínenselo cuando le preguntan, ¿y Jesús quién es para ti? Él simplemente dijo todo. Y me pareció, dije yo, es así. Cuando hoy la gente clama porque los templos se abran, que esto, que el otro, digo yo, si realmente se viviera ese éxtasis que dice este señor, que él no esperaba vivir todos los días eso ya él sentía como que era goloso, ya tener tanto a Jesús, o sea, era una en su vida, si era una, era más que, ¿y cuántas hemos tenido nosotros y de qué manera? Bueno, todo eso me hizo reflexionar con ustedes, con San Pablo, con una experiencia actual, con la pandemia y con lo que tendríamos que entender de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se forman las comunidades? O sea, fíjense que hay una frase constante, es que hay que vivir en comunidad, es que la comunidad es la que alimenta. Sí, pero es que no es cualquier tipo de comunidad. Es una comunidad donde esto sea lo que se retroalimenta, donde este sentido de la realidad de Jesús vivo en medio de nosotros es el que nos va dando. Él decía algo, decía, todos estamos que pedimos esto, que pedimos otro, que nos escuche, que esto. Dice, es justamente el evangelio de hoy, vengan a mí, mi carga es ligera. Sí hay una carga, la vida es así, pero no se trata de andar sofocados, sino de andar livianos, ligeros de equipaje, confiando en Él. Creo que eso resume un poco todo este tiempo de la cautividad,
todo este tiempo de a veces esos programas que llevan a decir esto del evangelio se está viviendo en la iglesia de Siria. Y una cosa que él dijo tan importante, lo que pasa es que el Señor fue perseguido desde siempre, desde incluso antes de nacer. Ahí está en el Evangelio de Mateo, pues la matazón de los niños. Está en Lucas, no lo aceptaron antes de nacer en ningún lugar. Está en Marcos, perseguido. Está en Juan diciendo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces está claro, porque el tema no es aceptar una religión. Y él dijo algo muy importante en relación a María. Vean, la única palabra que dice ella es, hagan lo que él les dice. Si con eso nosotros lo hiciéramos, ya nosotros tendríamos verdaderamente un culto verdadero a María. Entonces, esto me sirvió a mí como para cerrar este curso, pues, previo a las cartas, pues, no es que estemos cerrando el curso, sino que la parte primera, por decir así, donde dice, pues, que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado. Estamos viendo, ¿verdad? No está buscando él, pues, ni protagonismo, ni está buscando que lo mantengan. No, está simplemente lo que ha hecho siempre, llevar, desde que encontró al Señor, ¿verdad? Llevarlo a él, a todas las personas. Entonces, los que acudían ahí, pues, él buscó siempre un lugar para hacer, cada lugar que llegaba era una oportunidad para llevarlo, y entonces ahí predicaba el reino, lo que hizo, la referencia del Señor con valentía y sin estorbo alguno. Pasó esa cautividad custodiado, encadenado, y no se presentaron acusadores, por eso no hubo un proceso. Recuperó la libertad en el año 63. Luego, pues ya en estos últimos años, Pablo parte de nuevo a una misión apostólica. Ahí eso ya lo habíamos visto hace 8 días, a España. Y por la segunda epístola a Timoteo sabemos de una nueva cautividad muy rigurosa en esta cárcel de Mamertina, que era un laberinto, un calabozo infrahumano. Pablo se prepara para su muerte y muchos lo han abandonado. Es un poquito también el tema de Jesús en el discurso de Juan, que dice, yo sé que todos me abandonarán, pero yo no estoy solo, porque el Padre está siempre conmigo. Es esa referencia siempre de una confianza, ¿verdad?, que va más allá de la realidad humana. Y entonces muere decapitado ese mismo año, en el año 67. Así terminó esa vida consagrada a Jesús, el Hijo de Dios, vida plena de dinamismo apostólico. Pero vean entonces de dónde surge ese dinamismo del encuentro personal. O sea, no surge de una religión, surge ni de una filosofía, ni de la creencia en sino que surge de un encuentro con una persona que cambia la vida por completo. Y en la que el móvil fue, pues, justamente la fe en esa persona, el atractivo y la esperanza en esa persona, y esa fue el alma fue el amor, ¿verdad? La esperanza y el alma de su vida. Entonces ahí ese pequeño paréntesis se los quería compartir para ya entrar directamente a la sesión 6, que ya son las cartas. No sé si tienen... ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. 2 cositas. Estoy de acuerdo que totalmente la vida de San Pablo tiene mucha similitud con Jesucristo, ¿verdad? La manera que fue rechazado en todos sus viajes. Pero ¿por qué, si no hubo motivo para su juicio, para su castigo, ¿por qué lo matan? No entiendo. Es que acuérdate que la muerte de él fue la muerte que hubo por toda la persecución de Nerón. Ahí se supone que murieron juntos todos los apóstoles, incluso él. O sea que ahí ya no fue por ningún tipo de acusación ni nada, porque ahí ya no conocemos la historia de cada uno, qué problema tuvo ya para que lo mataran. Pero entró en esa revuelta de Nerón.
cuando Nerón quemó todo y que le echó la culpa a los cristianos, y ahí hubo una gran matacinga, y se supone que ahí murieron todos los apóstoles, todos. Alguien me decía, o no sé si fueron ustedes la vez pasada, pero yo creo que no, que dijeron, no, pero Juan no, no fueron ustedes, ya me acordé. Juan no murió porque dice el Apocalipsis y bueno, entonces yo lo único que le dije a él es, lea la introducción del Apocalipsis y lea la introducción del Evangelio de Juan y usted saque la conclusión si es ese mismo evangelista o quién es el que escribe tanto el Apocalipsis como el Evangelio, o las cartas también, ¿verdad? Y entonces es interesante que nosotros veamos ese tipo de cosas para no entrar en contradicciones, pero eso lo tenemos que encontrar en nosotros mismos en la escritura, porque ahí está. Porque si no lo encontramos nosotros después, ya es que la fulanita dijo, es que el fulanito dijo, y es que nos confunden. No, no tienen que confundirse, sino que ustedes tienen que ver en su Biblia, en las notas de pie de página, en las introducciones de las cartas. ¿Quién es el Santiago que escribió esa carta? ¿Quién es el Juan que escribió? Y si no lo dice con claridad porque no tienen una Biblia de estudio, tienen que buscar un comentario bíblico y ver realmente para informarse, pues para informarse y tener clara cómo se va desarrollando todo ese tema. Porque ustedes saben que el Evangelio de Juan, para entrar en el canon, entra casi en el año 300, no entra al principio. Esto fue un proceso muy largo de ese Evangelio. Entonces, todo eso uno lo tiene pues se supone que ese es el tema de la formación, ¿verdad? Bueno, otra pregunta. Yo no sabía que dices tú que todos los apóstoles murieron en Roma. Es lo que te estoy diciendo, que según parece hubo una gran matanza de cristianos y que pero todos andaban por diferentes misiones, unos andaban en Oriente. ¿Cómo es que estaban en Roma cuando la persecución? Pues eso es lo que te digo, que esas cosas hay comentarios de distintas formas. Lo único que uno puede hacer es buscar en un comentario bíblico o uno buscar directamente en la carta de Juan o en el Apocalipsis, en el Evangelio, en las introducciones, para ver verdaderamente cómo introduce tanto el Apocalipsis, porque el hecho es que no hay mucha información de eso, no hay mucha información. Lo que hay es toda una que te dijera yo, una tradición religiosa que ubica a Santiago en tal lado, que no sé qué, bueno, todo eso, pero nosotros tendríamos que entrar un poquito con más profundidad para ver cómo es que pasó. No sé, es solo una opinión de mi parte, ¿verdad? Pero... Gracias, gracias. Yo estaba leyendo ahorita la introducción de 2 de Corintios y de verdad que te abren una visión totalmente diferente, ¿verdad? Sí, es que cuando leemos las introducciones y cuando leemos las notas de pie de página de cada versículo, nosotros sí tenemos el contexto de por qué se dijo lo que se dijo. Porque la gente está muy acostumbrada a utilizar versículos. Y, por ejemplo, hoy en la mañana, en lo que estaba haciendo unos ejercicios, estaba oyendo a un señor que estaba diciendo, pues, le hicieron una pregunta que nunca contestó, pero la pregunta era, según la escritura, ¿cómo te sientes tú como cabeza de familia? Esa fue la pregunta. ¿Cómo te sientes? Pero eso nunca lo contestó y empezó a hablar de versículo tras versículo tras versículo y empezó a hablar de los hombres que le pegan a las mujeres y que no sé. Y entonces, y dijo algo y dijo, a estos hombres se acerquen como se acerquen a Dios, Dios no los escucha. Yo cambié de canal en ese ratito porque yo dije, ay Señor, yo no puedo oír esas cosas. ¿Cómo no los va a escuchar? Si están en la presencia y entonces no es que dijo Jesús, yo vine por los enfermos. Si esta persona es una enferma, pues claro que lo va a escuchar y va a tener misericordia y lo va a ayudar y todo eso, pues. Entonces, todo ese tipo de cosas a veces se hacen con muy buena intención,
pero está muy mal hecho, muy, muy, muy mal hecho, porque se utilizan los versículos así, y utilizó a Pablo precisamente, que es cabeza el hombre es cabeza de la familia, que la mujer debe someterse al... Entonces, ay, dije yo, qué pena. Bueno, entonces para que vean. Lo que pasa es que no terminó de leer todo lo que habla San Pablo más adelante, porque si en un principio era misógino, ¿verdad? Pero después se convirtió porque era su tradición judía. Sí, pero ese tipo de personas que hablan que no están enteradas no deberían de hablar. Pero también el punto, que es lo que vamos a ir a ver ahorita a partir de aquí, y que ahí es donde nos tenemos que fijar, es que Pablo, cuando escribe estas cartas, primero son cartas que van dirigidas concretamente a una persona o a una comunidad, depende. Pero estas cartas llevan una misiva concreta. Entonces nosotros no podemos sacarlas del contexto. No podemos sacarlas porque él lo está diciendo por algo concreto. Lo que sí podemos es ver si esa situación concreta se está dando en nuestra comunidad. Y entonces uno puede matizar y puede aplicarlo. Por eso es muy difícil sacar un versículo de aquí, otro versículo de allá, otro versículo de todos lados y hacer de eso, porque hacemos un fiambre y no todo el mundo sabe disfrutar del fiambre. Entonces se hace un fiambre terrible y la gente queda así como que, bueno, al fin que es misericordioso y acepta, o hay que hacer y hay que hacer y hay... Según este señor había que hacer muchas cosas, y entonces al final entonces está el tema del mérito. Para que Dios me ame, yo tengo que hacer méritos. Y es todo al revés, porque aquí ya ustedes en Hechos de los Apóstoles ya se dieron cuenta de algo, que Pablo no tenía ningún mérito. Así va a ser su predicación. Él no tuvo ningún mérito para tener ese encuentro personal con Jesús. Eso fue gracia. Por eso todo el tema del Hijo de Dios no es por méritos, es por bondad. Fíjate que yo les acabo de dar novísimos, y una de las preguntas que le hice en el cuestionario, le dije, ¿te salvas por ti mismo? Y el 50% me contestó que sí. Pues no es cierto. Ahí ves, pues es que, pero ahí están los mensajes confusos. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer... Lo único que tienes que hacer es abrirte al amor de Dios, y no podemos. Ese es el problema. No podemos porque lo tenemos, nuestro corazón está lleno de muchas otras cosas. Ahí sí que, como dice, vivimos distraídos, vivimos superficiales y vivimos agobiados. La lectura del domingo. Esos terrenos son nuestras... Es muy fácil que nosotros digamos, sí, yo soy el terreno fértil donde la palabra... No es cierto. Tenemos muchos agobios, tenemos muchas distracciones y muchas superficialidades. Entonces la palabra de Dios ahí está, pero está como en el camino y está como entre todos esos lados, porque así somos humanamente. Entonces, tal vez con una buena voluntad, una buena intención, pero básicamente distraídos, superficiales y agobiados por tanta cosa. Entonces, y si no teníamos suficiente agobio, ahí está la pandemia para darnos ponernos la cerecita enfrente y agobiarnos más. Entonces, ahí está. Y entonces el acercamiento es desde ese punto, desde la distracción, desde la superficialidad y desde el agobio. Y aquí es donde vemos que Pablo deja todo eso. Y todo el tratado de gracia, de misericordia, es básicamente, todo ese tratado teológico sale de Pablo, porque él experimenta en su vida personal que ese encuentro con Jesús fue total y absolutamente gratuito. Él llega a decir que es un aborto, o sea, él estaba muerto, por mucha inteligencia, por mucha intelectualidad, por mucho comprender la Torá, nada. Él llega a decir que la ley no le ayudó nunca, siendo un fariseo que la conocía. ¿Por qué? Porque dice, porque la ley me decía dónde estaba el mal, pero no me decía cómo superarlo. Todo lo que él dice, por ejemplo, y se me pareció a mí que soy como un aborto. Bueno, no era nada, estaba muerto, no tenía vida. Luego él dice también, todo lo anterior lo considero basura.
o algo que no sirve. Él llega a decir lo más bello que puede decir alguien es, ¿quién me puede separar de su amor? Después de haber experimentado esto, ni la pandemia, ni el virus, ni que no haya dinero, ni que no haya trabajo, ¿quién me puede? Si eso es lo más importante. Pero eso hay que vivirlo para creerlo y experimentarlo y entonces sentir eso que dice el Evangelio, ¿verdad? Mi carga es ligera. O sea, ¿por qué? Porque entonces, bueno, ya está ahí todo. Pero es experiencia de vida. No sé si me captan o lo ven así como muy fumado, pero espero que no. Para nada, para nada. Qué bueno que estas convicciones que debemos de tener todas por los años que queremos caminar el camino que nos lleva a Jesucristo, nos tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Que todo es don divino. La Santísima Virgen, por eso, hoy día de Nuestra Señora del Carmen, y te voy a hacer otra pregunta, porque ¿a qué hora se aparece la Virgen en el Carmelo? No, fíjate que no es no que aparece. no aparece, esa no es aparición. Lo que pasa es el Carmelo es el monte de Elías, ese es el Carmelo. ¿Sí? Entonces a ese monte iba mucha gente y tenía experiencias muy importantes en su vida. Y entonces van teniendo esas experiencias, y entonces ahí entra el tema del monacato y de todo eso de la gente que va en la búsqueda y en la huida del mundo. Y hay muchos temas así de ese tipo. Y entonces ellos van encontrando ahí y ahí empiezan las primeras comunidades, pues les van cambiando el nombre y va teniendo pues los carmelitas y van teniendo entonces esa experiencia con María como una madre. Eso le explica hoy muy bien el Fray Nelson. Ay, ustedes ya se va a acabar el tiempo, no puede ser posible. ¿Qué hora es? Ya me marcó. No, faltan 9 minutos, no te Faltan 9. agobies. Pero ya hablando del agobio. ¿El monte ya se llamaba Carmelo entonces? No, sí. No sé. No, les voy a mandar la reflexión que hizo Fray Nelson para el día de hoy. Va a ser esclarecedor. ¿A qué hora la Virgen María se aparece en el Carmelo? Así es donde Dios se manifiesta como la zarza ardiente. No es a San Simón Stock. Eso hoy el padre Abac sí lo mencionó. Lo explicó. Ok. Miren, solo una pregunta. ¿Se van a volver a conectar? Si hay tiempo, ¿verdad? Sí. Va. Entonces esto, ya vamos a empezar con el tema, las cartas de San Pablo. Aquí la tienen ustedes. Y entonces dice que San Pablo escribió 13 cartas. Pues aquí dice que son las más famosas, pero bueno, no necesariamente, ¿verdad? Están en la escritura, no tenían esa finalidad de pertenecer al Nuevo Testamento. Todo eso tuvo proceso de tiempo, no fue inmediatamente. Y fíjense que ¿cómo se llama lo que les estoy poniendo? Esto que están viendo ahí. Es bien importante que ustedes lo vayan comprendiendo para ir dándose cuenta de dónde salen los dogmas, que es un problema que hay con otros movimientos cristianos y que muchas veces nosotros no lo sabemos explicar. Y que en nuestro catecismo, cuando nosotros estudiamos para hacer la primera comunión, que era decir, ¿qué es el dogma? Verdades que debemos comprender, que debemos creer aunque no podamos comprender. Creer. Tenemos la obligación de creer aunque no entendamos nada. Y ahí se quedó la mayoría de la gente, de las generaciones pasadas. Pero esas generaciones, esa respuesta no se la aceptan. Entonces, y ya los papas han dicho, no, usted tiene que razonar su fe. O sea, hay dos alas, dicen, ¿verdad? La fe y el razonamiento. Y es bueno que usted cuestione, que pregunte, pero usted se va a encontrar que no hay fácilmente quien le dé las respuestas de esto. Y a veces las respuestas son muy superficiales y uno no queda claro con lo que le dicen.
Entonces, yo recuerdo cuando tuve una pregunta, estaba estudiando, ya había pasado la filosofía, pero estaba estudiando la teología. Tuve una pregunta para el catedrático que era un dogmático y era precisamente un dogmático, especialista en dogma. Yo no sé si ustedes lo conocieron, el padre Mariotti. Creo que sí. Ya murió, era salesiano. Entonces yo le hice una pregunta en relación a eso. Y entonces, ¿saben ustedes que me sacó 5 libros así de gordos cada uno? Digo, léelo. Y después cuando leas todo eso, ahí me platicas a ver qué entendiste. ¿Qué significa? Significa que esas son cosas que se fueron dando con razonamientos filosóficos y se fueron poniendo, pero tuvo un punto de partida que siempre es la experiencia, pero resulta que la experiencia que se da no se puede explicar fácilmente con palabras, entonces se han desarrollado por grandes tratados. Entonces, la dogmática va a empezar siendo hecha por Pablo. ¿Por qué? Porque ya en el momento de Jesús no todo el mundo entendió a Jesús de la misma manera. Eso yo creo que ustedes ya lo estudiaron en algún lugar cuando estudiaron las herejías, ¿o no? Sí, la vimos con Jesucristo y en el catecismo. Ok, entonces las herejías son esas, que creían en Jesús, pero creían solo de una manera, solo de una parte. Eso también es hoy. Hoy es que miren, así como dice el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol. Es lo mismo. Hoy unos creen que Jesús es Dios absoluto y entonces ya anularon su humanidad. Otros lo tienen solamente como humano y ya anularon su divinidad. Pero eso está desde el principio. Eso no es que ahorita pasó. Y entonces, pero entonces ahí es donde viene el dogma y ahí es donde viene Pablo. Pablo va a decir, bueno, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y fíjense una cosa, que la parte de la divinidad la va a poner Pablo. Porque realmente Jesús nunca dijo que era Dios, Jesús dijo que era hijo del hombre, aceptó que era el Mesías, dijo que era un profeta, pero el tema fueron las comunidades que lo fueron viendo. ¿Por qué? A partir de la resurrección. Por eso el tema de la resurrección. Y Pablo lo experimenta vivo, imagínense ustedes, para esto es una cosa así como que es un gran éxito. Porque ya ahí está como lo patente, ¿verdad? Ya se patentizó la resurrección. Si antes estaba como la duda, porque la tumba estaba vacía, porque hubo apariciones, pero ahora va este Pablo de gente en gente diciendo, a mí se me apareció, soy testimonio. Solo desen cuenta ustedes de eso. ¿Se dan cuenta de ese impacto? Entonces ya ahí empieza la proclamación desde la fe, pero desde una fe experimentada, ahí viene la proclamación y la defensa de quién es Jesús, de que es Dios. Entonces se cuenta que ahí no hay filosofía, ni hay que le dijera yo un discurso, ni hay un interés. Ahí sí que yo tengo que contarle esto a la gente porque esto es único, esto no le ha pasado a nadie. Eso es algo extraordinario. Esa es la parte dogmática. Y luego la parte moral, un poco de este pobre señor que estaba hablando hoy que lo tuve que poner en mute porque estaba fatal. Entonces, esa parte moral, las consecuencias que se derivan del Evangelio. Sí, hay ciertas consecuencias que se derivan del Evangelio porque Jesús le dice a las personas, anda y no peques más. Pero miren, a estas personas se lo dice después de estas personas experimentaron su amor, su favor, su perdón, su sanación, todo. Entonces, sí, cuando le dicen gracias o como sea que le hayan dicho, Jesús dice, no, tú sigue caminando, sigue tu vida, pero ya no sigas de la misma manera. O sea, el cambio viene después. O sea que a Pablo no le pidió primero que cambiara, sino que él experimentó al Señor y después cambió. Ese es el proceso que se da. Entonces, esa es la parte moral que Pablo trata de llevarla a las comunidades, pero yo quiero que ustedes, por favor, se fijen tanto en el tema dogmático como en la parte moral, que eso no sucede primero, que cuando nosotros tengamos la tendencia de juzgar a alguien porque sí, porque no, porque aquel, es porque está siguiendo una religión, más le falta tener el encuentro con el Señor.
Entonces, si algo positivo queremos hacer con esa persona, no será la crítica, sino será la oración, para que el Señor realmente se manifieste en esa vida y esa vida florezca como el Señor quiere que pase. Entonces, y la parte dogmática es esta también, lleva la misma raíz. Si esta persona solo cree en ritos y en formas religiosas, pues está bien, no está mal, pero le falta la parte experimencial de Jesús otra vez para lo mismo, para que esa vida florezca. Entonces, esos dos temas son bien importantes y van a estar desarrollados en las cartas. La romana, la carta a los romanos es la más larga y lleva mucha doctrina. Ese es otro elemento. El que desarrolla la doctrina del cristianismo va a ser también Pablo, porque Jesús no dio ninguna doctrina. Jesús no dio, como dijera, una receta, ni un lineamiento, ni moral, ni ético, no, nada. Él simplemente, ¿qué le dijera yo? Con sus gestos, con sus palabras y con sus actos, él lo que demostró es una forma de vivir. Y eso es lo más importante, lo que realmente pues impacta. Y que le impactó a este musulmán, que como el Corán enseña de que si alguien me hizo algo, pues que lo mate también. En cambio Jesús dice, perdónalo. Eso es algo que tengo que poner en mi vida. Y él dice, eso es maravilloso, eso en mi religión no existe. Y entonces uno dice, bueno, ahí está el punto. No es un dogma, no es una doctrina, es algo que hay que hacer vida. Entonces, esa es la parte doctrinal. La de Filemón es la más corta. Primera y 2 Corintios son muy apasionantes. Efesios, bastante teológica. Acuérdense que Pablo tenía eso. La Filipenses muy tierna.